¿Qué promoción? ¿Cómo están, gente de quinto y secundaria? Hoy nos encontramos en el último tema del curso de literatura. Como verás acá, voy a plasmar todo lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí el título nos menciona a la medieval española, la literatura medieval española, que por el año en el que te encuentras debes manejar muy bien este tema. Hoy lo vamos a explicar despacito, ¿ya? Suave, súper detallado. Voy a colocar aparte de la pizarra un adicional, ya una especie de papelote, para que podamos entender bastante bien todos los datos básicos que son preguntados por las universidades. Entonces debe quedar hoy completamente claro. Lo vamos a explicar así como pa' bruto, muchachos, ¿ya? Entonces nos concentramos mientras yo escribo en la pizarra. Ustedes van tomando sus cuadernos, sus libros, ¿no? En el libro también hay desarrollo de esto, para que ustedes puedan plantear. Ya saben que lo que deben contestar siempre es la pregunta número 10, el esquema que se encuentra allí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a prepararnos. Yo lleno la pizarra y comenzamos. ¿Qué tal, muchachos? Hoy nos vemos en una clase más de literatura, ¿ya? Como verán acá, el título es Literatura Medieval Española, ¿de acuerdo? Medioevo nos va a llevar más o menos un promedio de los siglos XII y XV, ¿no? En este caso, nos mencionan que la literatura medieval española, dice acá, se desarrolló entre los siglos XII y XV, ¿de acuerdo? En toda Europa trabaja una literatura medieval, pero los literatos, para el estudio de la literatura, propiamente dicha, separan así, literatura europea y literatura española. Tú dirás, pero profe, España no queda en Europa, sí, pero ellos lo separan. Y cuando hablan de literatura medieval española, mencionan esta obra, y cuando hablan de literatura europea, pues mencionan al Decameron de Giovanni Boccaccio, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos toca ver lo que corresponde a solamente España, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de literatura medieval española, como dice acá, nos estamos refiriendo más o menos entre los siglos XII y XV. Y se desarrollaron algo llamado los mesteres. ¿Qué cosa es un mester? Mester viene de la palabra menester. Y menester es trabajo, quehacer, una labor. Entonces, de algún modo, desarrollar esto, trabajar esto, era pues un quehacer, ¿ok? Luego, contexto histórico. Se dice que esta literatura medieval española se contextualizó en el espacio historia-tiempo, el espacio tiempo histórico, y nos van a mencionar lo siguiente. 1. Siglo VIII, España es invadida por los musulmanes. Tú debes haber escuchado esta famosa frase, no hay moros en la costa. Pues a los musulmanes, o sea, a los árabes, se les dice moros, porque tienen un color un poco más oscuro que el mío. ¿De acuerdo? Si yo soy negro, estos son un poco más negros. Pero los musulmanes eran así oscuros, y como los españoles eran blancos, no les dijeron a ellos moros. Moro quiere decir medio oscuro. Entonces, se dice que los musulmanes son muy aguerridos, le ponen mucho valor a la lucha, a la pelea, ¿no? Y ellos no, vamos a decirlo en términos así coloquiales, no arrugan, ¿no? Siempre le meten valor. Entonces, la frase no hay moros en la costa quiere decir que los españoles, cuando estaban dentro de España, se querían escapar, y una de las formas de escaparse era por el mar. Entonces ellos salían a las costas de su país, miraban y decían, no hay moros en la costa, y se escapaban por ahí. Entonces de ahí viene la famosa frase, no hay moros en la costa, ¿ok? Luego, entonces, más o menos en el siglo VIII, los musulmanes invadieron España. España, como tú ya sabes, viene de Hispania, que significa tierra de conejos, ¿no? Entonces, lo invadieron. Y España estuvo invadida por muchos años, por no decir varios siglos. Mira, por ejemplo, acá dice en el siglo XI, los reinos de Castilla, español, y Navarra, acá debe decir incentivan la guerra de reconquista. Esta famosa guerra de reconquista, pues como su nombre lo dice, servía para reconquistar España, ¿no? Sacar a los musulmanes, pelear contra ellos y recuperar sus tierras. Recuerda lo siguiente, los españoles siempre han sido muy flojos, muy cobardes. Ya recuerda que vinieron acá también y mira quién nos conquistó, ¿no? Entonces, mira, en este siglo, estos reinos y otros más
tratan de reconquistar. Y es en este periodo más o menos de reconquista, mira, siglo XI, en adelante, en el que van a empezar a surgir historias en las que el objetivo es elevar la moral del pueblo español, ¿no? Es como nosotros cuando nos creíamos así, el peruano así agachaba su cabeza, y cuando de pronto empezó a surgir la comida peruana, el himno peruano, entonces se nos infló el pecho, ¿no? Empezamos a elevar la moral, ahora que fuimos al mundial incluso, ¿no? Entonces ya el peruano no iba así, no iba agachado, el peruano va así, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, es en esta época en la que van a empezar a surgir los mesteres, los relatos literarios, ¿ya? Mira, ve, algo que también debemos recordar de esta parte del contexto histórico va a ser el poderío de la Iglesia. La Iglesia católica empieza a tener poder. ¿No ves que los musulmanes que son de otra religión son expulsados? Entonces la Iglesia católica entra, vale la redundancia, con el catolicismo, ¿no? Y empieza a entrar con fuerza y adquiere no solamente poder, vamos a llamarle así, en cuanto a fuerzas, en cuanto a lucha, ¿no? En cuanto a soldados, porque hay soldados eclesiásticos, sino también en cuanto al dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es en este contexto en el que se van a desarrollar, o en el que se va a desarrollar la literatura con estos mesteres, ¿ok? Ahora mira, acá hemos puesto como número 2 las vertientes destacadas. En esta época se van a escribir varios formatos, varios poemas, varias obras, tanto en verso como en prosa. Tú sabes que verso es tipo poemas y prosa es de corrido, ¿cierto? Pero las más destacadas para nuestro estudio, ¿no?, van a ser estos: el mester de juglaría y el mester de clerecía, o sea, trabajos de juglares y trabajos de clérigos, ¿ya? Ahora mira por acá. Entonces tenemos, acá tenemos una especie de comparación entre un trabajo de un juglar y el trabajo de un clérigo. Mira por acá. Decimos, cronología, o sea, el tiempo. El mester de juglaría se dio más o menos entre el siglo XII y el siglo XIII, y el mester de clerecía se dio aproximadamente entre el siglo XIII y el siglo XV, ¿de acuerdo? Entonces, como te das cuenta, hay diferencia en cuanto al espacio-tiempo. Luego, en cuanto a la traducción, se dice que estas obras fueron de algún modo escritas en un español bastante arcaico, bastante incipiente, o sea que recién empezaba a surgir, a nacer, ¿no? Para el que no entiende esta parte, algunos dicen, tú ya debes haber visto alguna vez esta obra, y te dicen, esta obra es fantástica, porque es una de las primeras manifestaciones del castellano, etcétera, etcétera. Sí, puede ser, pero cuando le damos un estudio un poquito más detallado a esto, ¿no?, más rebuscado, vamos a darnos cuenta que esta obra, que vamos a ver más acá adelante, el mío sí, es una obra que nos dicen que puede ser escrita en un español desastroso, ¿no?, porque es un español incipiente, repito, es un español naciente. Entonces es como que ustedes conocen acá en el Perú uno en tu lugar de domicilio, ¿no?, en tu barrio, en tu vivienda. Ahí en tu barrio pues hay uno de esos que cuando hablan no dicen, ah, la batería, más nada, ¿no?, y todas esas cosas, ¿no? Entonces es un español feo, ¿sí, no? Una deformación. Pues como estas obras son escritas en un español incipiente, repito por tercera vez, es un español feo también, ¿ya? Si bien es cierto, como lo dije hace un momento, es una joya bibliográfica y todo lo que quieras, ¿ya? El español no es tan bonito, ¿ok? Entonces, mira, como este español, repito, no era tan bonito, los mesteres de juglaría fueron traducidos por los juglares y los mesteres de clerecía por los clérigos. Un clérigo, pues, es un sacerdote, ¿no?, un tipo relacionado a la iglesia, mientras que un juglar es un poeta de la calle. Algunos de estos, ni siquiera podían o sabían escribir. Por lo tanto, la transmisión de los juglares era simplemente oral, mientras que la transmisión del clérigo fue escrita, ¿de acuerdo? Entonces, te repito, ¿por qué el oral? Porque en algunos casos los juglares ni siquiera sabían leer, ¿ok? Entonces, luego, como el autor, la mayoría de autores de mesteres de juglaría son anónimos, ¿ya? No se sabe quién por ahí lo contó, ¿no? Tampoco se sabe quién por ahí empezó a
escribir lo que escuchó alguna vez. Normalmente los mestres de juglaría son contados por un personaje A y son escritos por un personaje B o por personajes B, no por varios que escucharon el mismo relato y lo escribieron. Y en algunos casos eran los juglares mismos los que escribían, ¿ya? Pero nunca colocaron sus nombres. ¿Por qué? Por una cuestión de miedo, ¿no? Tenían miedo pues por ahí a ser castigados, a ser sancionados por la iglesia. Ya recuerda que ya la iglesia tenía mucho poder. Luego, en cambio en el Mester de Clerecía sí los autores son conocidos, ¿no? Hay un Mester de Clerecía, hay una obra, un Mester de Clerecía llamado Los Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Entonces, y esta obra pues habla de los milagros de Nuestra Señora, pues se refiere a la Virgen, ¿no? Entonces, obviamente ellos sí querían ser reconocidos y firmaban sus obras. Acá no, en cambio, ¿ok? Luego, temática se refiere al tema. Normalmente los mesteres de juglaría tratan acerca de la historia de, mientras que los mesteres de clerecía van a abordar temas religiosos, ¿de acuerdo? De ahí que dicen, no, los mesteres de juglaría son más históricos y los de clerecía son más clericales, religiosos, ¿de acuerdo? La transmisión, como ya te dije hace un momento, estos son más que nada orales y los de acá sí van a ser escritos, ¿de acuerdo? Algo que puedes investigar sería, por ejemplo, nombres de mesterios de juglaría. Obviamente este no es el único, hay varios. Igual los mesterios de clerecía, investiga nombres y autores de mesterios de clerecía, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos como punto 3 el poema del Mío Cid. Este poema, como te dije hace un momento, es bastante reconocido a nivel de la lengua hispana, ¿no? Se le llama poema del Mío Cid o cantar del Mío Cid, ¿no? En algunos libros y en las páginas del internet tú lo puedes encontrar como poema del Mío Cid o cantar del Mío Cid, ¿de acuerdo? Ahora, como también mencioné hace un momento, se considera una joya bibliográfica casi intacta. ¿Por qué decimos casi intacta? Pues no está completa, ¿ya? Aunque parezca mentira, y tú en las librerías lo puedes encontrar como completa, ¿no? Falta la primera hoja y 2 hojas del centro, ¿ya? La primera hoja de la obra original no se encontró, y hay 2 hojas internas que tampoco están, ¿ya? Y esto lo sabemos pues porque ellos numeraban sus hojas, ¿no? Y faltaban esas, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una joya bibliográfica casi intacta, ¿de acuerdo? Luego, el poema El Mío Cid nos va a hablar de un gran guerrero, ¿no? Recuerda lo que te dije hace un momento, España lo que intenta hacer al escribir estas obras es enarbolar, ¿no? Elevar el espíritu, elevar la idiosincrasia de la gente, ¿no? de los españoles y sobre todo darle énfasis más a uno, hacerlo ver como una especie de Superman, un paladín de la justicia o un paladín de la lucha, ¿no? Si nosotros hacemos un paralelo, por ejemplo, si tú ves a Superman o al Hombre Araña, son azul con rojo, bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y esos son pues personajes norteamericanos, el Capitán América, y nos dicen que estos pueden contra todos, ¿cierto? Eso significa pues enarbolar la figura de uno. En este caso igual, esta obra fue, si tú te das cuenta, si la analizas, fue hecha para enarbolar a un solo personaje y decirnos qué cosa, qué mensaje darnos. Decir que un solo español puede contra varios musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, hace esa analogía, ¿ya? Mira acá, entonces tenemos, la obra trata de un Cid campeador llamado Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué significa Cid campeador? Pues mira acá, Cid viene de la palabra Sidi, una palabra en árabe que significa mi señor o señor. Entonces, Cid es mi señor o señor. Luego, campeador viene de la palabra latina campidoctor, que significa vencedor o peleador también. Entonces, mira acá, si tú eres astuto, observa, Cid del árabe, campeador del latín. ¿Te das cuenta de algo?
Tú y yo sabemos que pues, el español tiene palabras de origen no solamente del latín vulgar, ¿no? Sino también tiene de varias otras lenguas. Nosotros, los españoles, o nuestro idioma, tiene influencia de varios otros, ¿no? Entonces, así que, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, que la mayoría de palabras con al en el español, alianza, albahaca, almohada, provienen del árabe. Entonces, date cuenta que esta obra fue escrita en una mezcla de árabe con latín, con algo más. Entonces, date cuenta, ponte a pensar, imagina cómo debe haber sido la lectura, ¿no? En un español que recién nacía, con una mezcla de varios idiomas. Es como que yo te dé actualmente un libro que tenga un poco de inglés, un poco de español, un poco de, no sé, portugués y un poco italiano. Lo vas a entender a medias, ¿no? Si bien es cierto, las 4 lenguas que te he mencionado, o 3 de las 4 lenguas que te he mencionado, son familiares, ¿no? O sea, el español, el portugués y el italiano provienen de la misma lengua madre, ¿sí o no? Entonces imagínate una mezcla de eso más el inglés que viene de otra rama lingüística. Entonces sería muy complicado y a algunos les aburriría leer una obra así. Entonces el Neocid también es más o menos así, ¿no? Una mezcla de varias lenguas, tanto así que el mismo título ya te dice todo, ¿no? Un poco de árabe y un poco de latín, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la estructura de la obra, tiene 3 cantares o 3 partes. Pertenece al género épico y a la especie cantar de gesta, eso ya tú lo sabes muy bien. Cuando se refiere a cantar de gesta, gesta significa pelea. Un cantar de gesta es como el contarnos acerca de una pelea o una lucha, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a los versos, hay mucha discusión, ¿ya? Mucha variedad en cuanto a la cantidad de versos que tiene esta obra. Algunos nos dicen 37-35, o sea, 3735. Otras versiones, ¿no?, van a mencionar otra cantidad de versos. Nosotros nos estamos basando en el libro de Pere San Marcos, ¿no? Y la mayoría de ustedes, si va a universidades estatales, Pere San Marcos en su libro menciona esto, ¿de acuerdo? Por eso estamos colocando esta numeración de 3735 versos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es en lo que corresponde a las características del Neocid, ¿ya? A ver, en cuanto a la obra en sí, mira, la obra, como dice por acá, tenemos 3 cantares. El primer cantar se va a denominar el destierro, ¿de acuerdo? Acá debe decir el destierro del Cid. ¿Qué sucede? Mira, la obra se basa en este Rodrigo Díaz de Vivar, que era pues un soldado del rey, pues, ¿no? Del rey Alfonso VI, como está acá. Y este era muy bueno y tenía gran favoritismo por parte del rey. Pero tú sabes que cuando hay un favorito siempre hay otros envidiosos. Entonces estos envidiosos empezaron pues a hablar mal de él, a indisponerlo, y llegó uno de ellos a indisponerlo tanto que el rey Alfonso VI de Castilla, cree en todas estas falsedades, en todas estas mentiras, ¿no?, y termina por desterrarlo. Desterrar significa expulsarlo de la tierra, ¿ya? Entonces, al creer el rey Alfonso VI en todas estas infamias, lo destierra. Pero antes del destierro, días antes de que se vaya, se dan algunos hechos que han sido preguntados siempre en los exámenes de admisión, ¿no? Por ejemplo, se le prohíbe ayudarlo a él cuando él pase por las calles o cuando esté en su casa. Nadie lo puede ayudar y nadie le puede hablar. Un hecho que trasciende es que una niña lo llega a saludar un día. Esto que nos da a entender, si nos ponemos a pensar, que los niños no saben de maldad, ¿no? Que los niños ven el alma pura de alguien. Entonces la niña sí va y lo saluda, ¿no?, y lo quiere abrazar. Pero luego sale la madre, ¿no?, y trae a la niña. Pues ahí nos da a entender la inocencia del niño, ¿de acuerdo? Y que los niños sí ven a los demás, no ven la maldad en los demás, mejor dicho. Luego, otro hecho, dice acá, junto a Martín Antolínez es amigo del Cid, engaña a los judíos Raquel y Vidas. Si tú dirás, profe, engaña, mira, recuerda que un judío, pues, un árabe, un musulmán, ¿no?, por ahí están como que todos. Entonces, los judíos Raquel y Vidas son engañados por el Cid. Mira, aún desterrado, te dan a entender como que el Cid sigue burlándose
sigue ganándoles, entre comillas, a los musulmanes, a los judíos, ¿de acuerdo? Entonces lo engaña y tú puedes buscar en internet, pones ahí en internet engaño de Raquel y Vidas por parte del Cid y te van a llevar hacia un cofre. Sería bueno que tú investigues qué pasó con ese cofre, de qué llenaron ese cofre, cómo fue el engaño, ¿ya? Entonces es bueno eso para ti. No te voy a contar más ahí. Luego, finalmente, él se despide de su esposa se llama Doña Jimena, y de sus hijas. Su hija es Doña Elvira y la otra se llama Doña Sol. Entonces esto, se despide de sus hijas, pues, y se va, ¿ya? Cuando él se va, cuando sale de su tierra, empieza algo llamado, por ejemplo, acá dice, ¿no? La conquista de Castejón, de Barcelona y otras ciudades. Él una vez que se va, ¿no? Desterrado por el rey, no le guarda rencor al rey, al contrario, él quiere que el rey lo perdone. Mírale, si a su amo y señor, o si ante su amo y señor lo han indispuesto, lo que él quiere es volver a ser el amigo del rey. Cuando a él lo han votado, ¿no? En una patada lo han votado, él se va así, ¿no? Entonces, ¿qué ha perdido? Su honor. Recuerda que estos son caballeros, ha perdido su honor. Está deshonrado, ya está deshonrado. Escúchame, esa palabra es importante. No te olvides, mira. El deshonrado se retira y empieza a conquistar territorios que estaban tomados por los musulmanes, por los árabes. Y cada vez que conquista un territorio, le manda ofrendas a su rey. Pero el rey lo recibe así como que, ¿no? Como que no es para él. ¿De acuerdo? Entonces, mira, conquista las ciudades. Mira, algo importante, un hecho trascendental es cuando en Barcelona lucha contra un conde llamado Ramón Berenguer, ¿ya? Y le gana una espada famosa llamada colada. Estas espadas eran pues forjadas con oro, con diamantes, ¿no? Espadas muy preciosas, ¿no? Extremadamente bellas. Entonces, es importante porque en esta obra, a lo largo de esta obra, vamos a tener dos espadas famosas. Una es colada. Una pregunta recurrente en los exámenes es: ¿en qué cantar el Cid Campeador o Rodrigo Díaz de Vivar obtiene a colada? Tú tienes que recordar que colada es obtenida en el primer cantar, ¿de acuerdo? En el primer cantar. Entonces, lo que hemos puesto acá son puntos que debes recordar para tu vida misma y también si llegas a un examen de admisión, son preguntas frecuentes, ¿ok? Entonces, la primera parte termina, o el primer cantar termina con que la lucha contra Ramón Berenguer y el Cid obteniendo esa famosa espada llamada colada, ¿ya? Por acá hemos puesto el tema, muchachos, el tema, ¿ya? Lo vamos a escribir al final, ¿ok? Lo vamos a escribir al final. Ahora vamos a pasar con el segundo cantar y el tercer cantar, ¿ya? A ver, volvemos por acá, muchachos. Y vamos a colocar los otros dos cantares, ¿ya? Los otros dos cantares. Mira acá. Acá tenemos, pues, el segundo y el tercer cantar. Recuerda que el primer cantar se llamó El destierro del Cid. El segundo cantar se va a llamar Las bodas de las hijas del Cid. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Mira, después de esto, se va a dar que el Cid sigue avanzando, sigue conquistando, y una de las ciudades más importantes que él conquista va a ser la ciudad de Valencia. El Cid conquista Valencia y obtiene muchas riquezas, ¿entiendes? Muchas riquezas, y también sus hombres eran más, o sea, los soldados que lo servían a él cada vez eran más. Entonces, conquistada Valencia, todo lo que obtiene, todo el botín que obtiene, que le quita a los musulmanes, se lo envía al rey. Y entonces el rey como que reflexiona y se da cuenta, bueno, con todo el ejército que tiene, con todo el poder económico que tiene, podría venir, sublevarse ante mí, ganarme y quitarme el reino, pero no lo hace. Entonces recién cree que el Cid sí le es fiel y que lo difamaron, ¿no? Y que lo indispusieron ante él. Entonces el rey termina perdonándolo, ¿no? Acá decimos, le envía presentes al rey, el rey perdona al Cid, ¿de acuerdo? Cuando el rey perdona al Cid, todo vuelve, ¿no? De hecho a bacho, ¿no? Y vuelve a la ciudad, vuelve al reino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
Acá, bueno, acá he puesto debido, debe ser debido. Debido a la fama, vamos a corregir esto, acá debe ser debido. A ver, vamos a ver si tenemos por acá con qué corregirlo. Espérense, muchachos. Ya, a ver, por acá, vamos para que no nos perdamos, ¿ya? Vamos acá por acá a corregir, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué sucede? Ya esto, el Cid es perdonado, ya vive de nuevo en sus tierras, ¿no? Con toda su riqueza, sus soldados, el rey ya lo quiere de nuevo, ¿no? Lo estima de nuevo. Pues el Cid adquiere una gran fama por las ciudades que había conquistado. Recuerde que él es un paladín, ¿no? Él es, ¿no? Entonces esto obtiene una gran fama. Y de esta fama se pretenden colgar dos infantes. Recuerda que un infante, así como hay rey, príncipe, conde, duque, ¿no? Hay algo también llamado infante. ¿Y qué es un infante? Pues es un título nobiliario, ¿no? Estos infantes eran sobrinos lejanos del rey. Estos infantes, los llamaban los infantes de Carrión, Diego de Carrión y Fernando de Carrión, dicen, bueno, se quieren colgar de la fama del Cid y piden a las hijas del Cid en matrimonio. El Cid obviamente se apena, se entristece porque no quiere, sabe la fama de estos dos, son vagos, no hacen nada, ¿no? Son medio cobardes, y así no quiere. Pero los infantes hablan con su tío, el rey, y el rey le dice, mira, te he perdonado, mínimo pues tus hijas a mis sobrinos. Bueno, el Cid muy apenado, no le queda otra que acceder, ¿no? Y bueno, permite con mucho pesar que sus hijas se casen con Diego y Fernando, ¿de acuerdo? Bueno, se casan, se lleva a cabo el matrimonio, ¿no? La obra nos menciona que son casi 15 días de fiesta matrimonial, ¿no? Y se llevan a cabo las bodas y se quedan a vivir allí 2 años, ¿de acuerdo? Se quedan 2 años. Bueno, la segunda parte termina con las bodas de las hijas y que se quedan a vivir ahí 2 años. ¿Qué pasó? En esos 2 años, bueno, el Cid a medias, ¿no? Soportaba a sus yernos, pero ya ellos iban dando indicios de que no eran muy buenos esposos, que digamos, ¿ya? ¿Qué sucede? Mira, el tercer cantar se llama así, la afrenta de Cortes. Hay un lugar llamado Cortes, ¿ya? Y afrenta, ¿recuerdas lo que significa afrenta por tus cursos de verbal? Recuerda. Afrenta, ofensa, agravio, insulto. ¿De acuerdo? Mira, ¿qué sucede? Los infantes, dice acá, muestran su cobardía frente a un león y ante el rey Búcar de Marruecos. ¿Qué pasa ahí? A ver, muchachos. Acá se me ha pasado algo. Creo que el plumón, a ver, muchachos. Por acá también. A ver, ¿qué sucede acá? Hay una escena, ¿no? Dentro de la obra en la que traen un león, ¿no? Para diversión y eso, pero la jaula la dejan entreabierta y el león se escapa. Entonces, cuando el león se escapa, las hijas del Cid estaban allí y pues el Cid no se preocupa mucho porque ahí están sus esposos, mis yernos, ¿no? Las van a defender. Pero mentira, muchachos, mentira. Los infantes se acobardan, arrugan, como decimos en el barrio, ¿no? Y se corren, muestran su cobardía. Es el Cid quien tiene que sacar su espada y enfrentarse al león, volverlo a su jaula, ¿no? Y bueno, calmar las cosas. Entonces, allí ya los infantes demuestran su cobardía. Días después, el rey Búcar, rey de Marruecos, que recuerda que Marruecos también es una ciudad árabe, ¿no? Vuelve a intentar reconquistar Valencia, ¿no? Y vuelve con todas sus tropas, ¿no? Y entra al palacio y quiere faltarles el respeto a las hijas del Cid, e igual, ¿no? El Cid agarra y dice, no, mis yernos. Tú y yo ya sabemos cómo son los yernos, ¿no? Los yernos ven al rey tobrazo así en lo oscuro, ¿no? Igual, se acobardan, no sé, no quieren enfrentársele, ¿no? Sale de nuevo el Cid ya más viejo, ¿no? Se enfrenta, le gana, ¿no? Entonces, al rey Búcar, el Cid lo enfrenta y le gana a esa segunda espada famosa, llamada Tizona. Entonces ya tenemos 2 espadas muy conocidas por la literatura universal, Colada y Tizona. Son las 2 espadas que el Cid obtiene, ¿de acuerdo? Alguna pregunta de una universidad estatal fue
que marque la alternativa en la cual se presentaba dos espadas famosas de la literatura universal. Colada y Tizona, ¿de acuerdo? Colada y Tizona. Entonces, el, el Cid obtiene su segunda espada, ¿no? Elimina al rey de acá y bueno, pasa. Con esto, o sea, lo siguiente, el pueblo en general, todos los que lo veían, señalaban a los infantes como cobardes, cobardes, cobardes. Y los infantes empiezan pues a sentirse mal, ¿no? Como decimos actualmente, ¿no? Bullying, ¿no? Bullying, todo el mundo bullying contra los infantes. Entonces, ¿qué sucede? Los infantes se sienten mal y lo que hacen es, cuando ya el mira el corazón del Cid, el Cid es tan bueno que se da cuenta que sus yernos están siendo mal vistos y dice, ah, no, mejor los traslado a otro lugar, porque están sufriendo mucho. Entonces deciden mudarse, pero como los infantes ya estaban molestos, estaban ardidos por todo esto, pensaban que la culpa la tenía el Cid, ¿no? Por culpa de él nos están haciendo bullying, ¿no? Por culpa de él nos señalan. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El Cid dice, bueno, vamos, y deciden mudarse a otro lado. Ahora, cuando se deciden mudar, en el camino, los infantes le dicen al Cid, suegro, tú anda por allá, tú ve por allá, y nosotros con nuestras esposas vamos a ir por acá. Llegando al punto allá, nos encontramos. El Cid accede, ¿no? Acepta eso y bueno, se da eso. ¿Qué pasó allí? Mira acá. El Cid decide irse, ¿no? Se va por acá y los infantes por este lado. Los infantes van por este lado y aquí llegan a este lugar. Un bosque llamado el Bosque de Corpes, ¿no? Y allí, ¿qué sucede? Los infantes agarran a sus esposas, las desnudan, las amarran a unos árboles y le meten una de látigos, muchachos. Es un castigo alucinante, ¿no? Una latigada maldita, ¿me entiendes? Entonces, las azotan calatas, ¿no? Desnudas, y las dejan allí. ¿De acuerdo? Entonces, te pregunto algo. Si sucediera esto en la actualidad, ¿no? Si alguna señorita la pusieran allí, la ofensa no solo es para la señorita, también es para la familia, porque todo el mundo va a decir, mira, la señorita estuvo ahí, es familiar, su papá está, su mamá está, o sea, la vergüenza es para todos. Mira acá, recuerdo lo que dije por acá, cuando lo votan al Cid, él pierde el honor, ¿entiendes? Pierde su honra. Cuando lo perdonan, recupera su honor. Cuando a sus hijas las caratean y les pegan, las azotan, vuelve a perder el honor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace él? Así viejo como estaba, demanda justicia ante las cortes, ¿no? Y bueno, los jueces dicen, sí, está bien, ahí tienes que recuperar tu honor, pero, él no puede enfrentarse a los infantes. ¿Por qué? Porque él es simplemente uno más del pueblo, y los infantes tienen sangre real, entonces él no puede. ¿Qué hace? Tiene que buscar quién saque cara por él y por sus hijas. Allí aparecen, muchachos, nuevos infantes, los infantes de Navarra y Aragón. Dos infantes que son, acá dice, ¿no? Son los infantes de Navarra y Aragón los que van a sacar cara por él y por las hijas y van a tratar de limpiar la honra del Cid y de su familia, ¿no? Entonces, los infantes de Navarra y Aragón se enfrentan pues a los infantes de Carrión, los vencen, pero eso sí, ¿no? La idea de los infantes de Navarra y Aragón era, ¿no? Sí, nosotros limpiamos tu honor, pero si lo hacemos bien, nos das tus hijas en matrimonio, ¿no? Entonces, los infantes vengan a las hijas, ¿no? Y se van a celebrar como última escena, ¿no? Se celebran las nuevas bodas de las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Entonces, y con eso, muchachos, va a culminar la obra. Y allí, cuando ya se da este ajusticiamiento y todos se casan y todos felices para siempre, surge el tema. El tema a lo largo de la obra, muchachos, vamos a colocarle así. El tema de la obra a lo largo de la misma es la recuperación. Vamos a colocarla mejor. A ver. Vamos a poner la
recuperación del honor, ¿ya, muchachos? La recuperación del honor, porque en eso se va a basar la obra. A lo largo de la obra vamos a ver eso. Él pierde la honra, lo deshonran, lo recupera, lo vuelven a deshonrar y lo vuelve a recuperar. ¿Y eso por qué, muchachos? Porque tú dirás, profe, y eso el tema de la recuperación del honor, a ver, asocia, pues. Estamos en esta época en la que lo que queremos, o lo que quieren los españoles es que el español, que ellos mismos se saben, ¿no?, medio ociosos, medio cobardes, en sus obras tratan de hacer que el pueblo lea y se estimule y busque esto, ¿no? Busque esto de la recuperación del honor, la recuperación de la honra, de eso que se ha manchado por producto de su cobardía y de su pésimo manejo del dinero a lo largo de los años, ¿no? Entonces, muchachos, esta es la obra, o esto es parte de la literatura medieval española, y esta es la obra que nos piden que analicemos, ¿ya? Una obra que está ahí en sus libros, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, espero les haya servido, espero lo hayan entendido, he tratado de contarles lo mejor que se puede de la obra, ¿de acuerdo? Son datos bastante importantes, tienen que apuntarlo, ¿no? Y como saben, lo que ustedes tienen que desarrollar en los libros siempre son algunas de las preguntas que están allí, ¿ok? Bien, muchachos, hasta luego, hasta la próxima obra.